Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de Gálatas que venimos estudiando estos últimos viernes. Y el título y también creo que un poco la idea central de este capítulo es Somos herederos de Dios por la fe en Jesucristo. Quiero empezar leyendo la última parte de este capítulo porque me parece que quizá es como más fácil de entender y es de los versículos 21 al 31. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Bueno, quizá un poco para el contexto, para los que no han visto estos últimos mensajes. Este libro lo escribe Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Galacia. Y básicamente él los está de alguna manera exhortando porque han dejado digamos, han dejado de lado el Evangelio de Jesucristo, lo que les predicó Pablo, lo que enseñó Jesús, por seguir a falsos profetas, falsos maestros que les decían que tenían que seguir las leyes judías. Entonces, bueno, ahora sí leemos, dice, decidme los hijos. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí un poquito para entrar en contexto, este es como la alegoría que hace de lo que sucedió con Abraham. Para los que no conocen la historia, esto ocurre en el Antiguo Testamento y pueden leer la historia en Génesis. Entonces Dios le promete a Abraham que va a tener bueno, esta es la promesa, la vamos a leer. Entonces, en Génesis 15, versículos 5 y 6. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces, esta es la promesa que Dios le hace. Vas a tener tantos descendientes como estrellas. O sea, era un montón. Y Dios, perdón, le hizo esta promesa a Abraham cuando él ya era viejo y aparte su esposa era estéril. Entonces, pues digamos que era una promesa que solamente Dios, sobrenatural y todopoderoso, podía cumplir, porque digamos, humanamente no era posible. Sin embargo, Abraham digamos, se aceleró porque no recibió la promesa en el momento como inmediato que él quería y tuvo hijo con Agar, que es la mujer de la que habla ahí el versículo que leímos antes. Entonces, el hijo que tuvo con Agar, pues Agar era una de las esclavas, entonces eso es lo que está refiriéndose, que digamos, Agar está representando, vamos a regresar acá, como ese pacto de esclavitud. Y Sara, como el hijo Isaac, que es el hijo que nació de Sara y Abraham, que es el hijo de la promesa, pues está representando ese pacto de Dios con Abraham. Y aquí entonces está algo muy importante y es que dice que eh, bueno, que esta promesa efectivamente se cumplió y dice que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe, debido a que creyó. Que bueno, después cometió pecado contra Dios y le desobedeció,
pero le creyó al Señor. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 4. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Bueno, porque de ese hijo Isaac, pues empezó toda la descendencia judía. Dice, ¿qué descubrió él acerca de ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Entonces aquí resalta algo muy importante y es que incluso en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, la salvación era por fe, no por obras, no por la ley. Porque como hemos leído en versículos anteriores, si hubiera sido por la ley, nadie sería salvo, porque nadie es perfecto para cumplir a cabalidad toda la ley. Por eso era necesario Jesús como Salvador. Y aunque no había venido Jesús en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, pues también ya se predicaba acerca de que vendría un Mesías, que vendría Jesús. Y además, pues era la fe en Dios, ¿no? En que todo lo que Dios prometía lo iba a cumplir. Y esa fue lo que lo hizo ser considerado justo a los ojos de Dios. Y otra cosa que quiero que veamos acá, bueno, es que, no, creo que eso está en un versículo más adelante, perdón. Entonces, ahora sí, un poco teniendo ese contexto, vamos a leer ahora sí la primera parte del capítulo. Y dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por tanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí hace un poco esa comparación y dice que los hijos de los esclavos, cuando son niños, son muy parecidos a los hijos del Señor, ¿sí? Digámoslo así, del dueño de la casa, porque necesitan estar bajo tutores, bueno, pone como ese contexto y lo que se está refiriendo es que los hijos de los esclavos son ese tiempo en el que todavía no estaba Jesucristo. Pero los que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, antes de que viniera Jesús, estaba la ley, y sí, la ley tenía, digamos, ese objetivo de mostrar el pecado de las personas, pero aún así no era por cumplir la ley que eran salvos, sino por la fe. Entonces, a eso es lo que se refiere, que digamos, en el tiempo antiguo, digamos, en el contexto de la Biblia del Antiguo Testamento, parecía que era como lo mismo, pero no era lo mismo, porque los que cumplían la ley estaban bajo la ley y no tenían forma de cumplirla en su totalidad, pero los que tenían fe en Dios y en Jesucristo, esos eran los que serían salvos. Y aquí continuamos leyendo, dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que no volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y en el versículo 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahí el que estaba escribiendo era Pablo,
y estaba refiriéndose a los falsos maestros que estaban allí en la iglesia de Galacia. Ellos les estaban diciendo que lo que Pablo predicaba de que la salvación era por creer y tener fe en Jesucristo no era cierto, sino que ellos tenían que hacer más cosas, tenían que obedecer la ley para que realmente fueran salvos. Y eso es lo que aquí les está de alguna manera como exhortando de que porque se están dejando volver a esclavizar, porque están volviendo a querer vivir bajo la ley si ustedes no tienen que cumplir la ley para ser salvos, solamente tener fe en Jesucristo. Y aquí, bueno, dice entonces en Juan 1, el versículo 11 y 12, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que nos dice en el Evangelio, ¿no? Que la fe viene por o sea, el creer en Jesucristo, más bien la salvación viene por la fe de creer en Jesucristo, y que el creer nos hace y recibirlo nos da ese derecho de ser hijos de Dios. O sea, no necesitamos cumplir la ley o ser buenas personas, o sea, digamos en este contexto actual, como el hacer muchas cosas para creer que, digamos, estamos compensando de alguna manera las cosas, el pecado que cometemos para llegar a ser salvos, no, sino que cuando ya creemos y recibimos a Jesús somos salvos y eso nos da el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. Y en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí lo que dice es, bueno, si son hijos de Dios, también son herederos de Dios, coherederos con Cristo, que es como el heredero por ser hijo de Dios Padre, ¿no? Y dice, bueno, si padecemos juntamente con Él, y que quiero que leamos un versículo aquí que explica un poco lo que significa padecer juntamente con Él y cuál es esa herencia, ¿no? Porque bueno, entonces ya vimos que primero todo el tiempo a lo largo de la humanidad, siempre la salvación ha sido por fe. Aún en el Antiguo Testamento, desde que viniera Jesús, era por fe en Dios y en Jesús. Vimos también que no es necesario cumplir una ley, en este caso que está hablando de la ley judía, o por ejemplo en el contexto actual, no sé, muchas religiones que de pronto imponen ciertos sacramentos o ritos o cosas que son necesarias para el perdón de los pecados o para la salvación, que no es bíblico, porque la Biblia nos enseña que es primero Dios quien confesamos pecados y a través de la fe y el recibir a Jesús que somos salvos. Y eso nos hace hijos de Dios. Y bueno, dice que sí, hijos, también herederos. Pero ¿cuál es esa herencia? Entonces aquí la vamos a leer, que es primera de Pedro 1:4. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y bueno, aquí quiero parar un momentico y que veamos varias cosas importantes. El primero dice es a todos los que hemos nacido de nuevo. Porque cuando hablamos de que la fe viene por creer y aceptar a Jesucristo, como ya lo hemos dicho en otros mensajes, no es simplemente en decir yo creo, porque hay muchas personas que dicen que creen en Dios y su vida demuestra totalmente lo contrario, porque hacen todo lo contrario a lo que agrada al Señor. No les interesa conocer a Dios, no les interesa saber qué le agrada, qué no le agrada, y esta no es, o sea, esa no es la fe que habla aquí la Biblia. Porque dice incluso en un versículo que hasta los demonios creen y tiemblan en Dios y en Jesús. Porque saben que es verdad, pero aún así, no por eso, son justificados delante de Dios.
Entonces aquí habla de una palabra que es nacer de nuevo y es cuando somos transformados y recibimos el Espíritu Santo. Y eso también lo leímos ahorita en los primeros versículos de Gálatas 4 al inicio, que decía que se nos dio al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también, como vimos en un mensaje acá, es el sello, la garantía de nuestra salvación. Entonces dice también que nuestra herencia en el versículo 4 dice es una herencia que no tiene precio, que está reservada en el cielo, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esto quiere decir que primero no se refiere a algo físico o algo de riquezas de este mundo, de dinero, de pronto fama o reconocimiento, nada de eso. La herencia a la que se refiere es la vida eterna y el reino que Jesús, la morada que Jesús está preparando para nosotros desde que ascendió al cielo. Y bueno, dice ahí, no se puede deteriorar, no puede cambiar. O sea, es algo que ya tenemos asegurado cuando fuimos hechos hijos de Dios. Y dice, bueno, que esta herencia está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y este día final se refiere a cuando venga Jesucristo, porque Él prometió en su palabra que va a regresar por su iglesia. Su iglesia son todos los hijos de Dios. Independientemente de una denominación, de un lugar del mundo, es la iglesia, los hijos de Dios. Y aquí dice, continuamos en el versículo 6 al 7, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces aquí también nos dice una cosa. Primero que debemos alegrarnos por esa herencia que vamos a recibir. Y además nos dice que no nos preocupemos porque todo lo que estamos viviendo en este mundo, todas esas pruebas, todas esas dificultades tienen un propósito y es que nuestra fe sea probada. Dice que así como el oro se purifica en el fuego, asimismo nuestra fe tiene que ser probada y purificada a través de esas pruebas. Pero el que permanezca hasta el final firme es el que va a recibir esa herencia cuando Jesucristo vuelva. Entonces, ese es como lo que el Señor quería hablarnos el día de hoy y un poco para como contextualizar o, bueno, para que lo podamos tener presente de cómo es que nosotros aplicamos eso en nuestro día a día. O sea, primero que es importante saberlo y tener claro las promesas que Dios nos hace y más esta promesa tan bonita de su herencia, de que somos sus hijos. Como decía al principio, no somos hijos de la esclavitud, de una ley, de una religión, de quizá cosas en este mundo que pueden ocupar nuestra mente, nuestras preocupaciones, no sé, el trabajo, inclusive nuestra propia familia, sino que nosotros tenemos una herencia asegurada que es Cristo. Y esa es nuestra mayor esperanza y es ahí donde nosotros tenemos que siempre recordar cada día y que saber que debemos permanecer firmes hasta el final. Y eso lo hacemos alimentándonos de la palabra, conociendo a Dios, conociendo que le agrada, hablando con Él, orando, permitiendo que el Espíritu Santo que nos fue dado cuando aceptamos a Jesucristo obre en nosotros, sea el que nos guíe, el que nos dé la sabiduría. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar. Dios mío, en esta tarde quiero darte gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas. Gracias, Dios, por enseñarnos que aunque hiciéramos muchos esfuerzos en nuestra humanidad, aunque tratáramos de hacerle bien a la gente, aunque tratáramos de pronto de servir, de ser generosos, Señor, nada alcanzaría Dios para pagar el precio por nuestro pecado, Señor.
Sin embargo, tú, Dios, diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz para que muriera por nuestros pecados, Señor, y pudiéramos ser declarados justos delante tuyo cuando aceptamos ese sacrificio, Señor. Te damos gracias porque hoy nos permites entender esto y no solamente lo recibimos con gratitud, sino que también nuestro corazón responde a ti, Señor, con obediencia, con ese deseo de agradarte, de conocer tu palabra, de conocerte a ti y no hacerlo de una manera religiosa porque haya una serie de instrucciones o reglas que haya que cumplir, sino que por amor a ti, Señor, queremos obedecerte y queremos que seas tú cumpliendo ese propósito que nos diste a cada uno. Y aún mayor es nuestra esperanza, Señor, porque sabemos que cuando tú lo determines, Señor, enviarás a tu Hijo, Dios, y nosotros recibiremos esa herencia eterna, ese reino que tienes preparado para nosotros en el cielo, Señor. Gracias porque no hay regalo más grande que nos pudieras dar, Dios. Y queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para seguir firmes hasta el final y llegar a esa meta, Señor, que todos tenemos de ser tus hijos y que podamos ser esos herederos juntamente con Cristo, Señor. Te ponemos en tus manos a todos los que están viendo este mensaje, Señor, los que estamos aquí conectados. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, transformando corazones, Dios, trayendo esa revelación que necesitamos. Te pedimos para que se haga tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, muchas gracias a todos los que están viendo el video. Les deseamos una buena semana. Que Dios los bendiga.